Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Vemos que el movimiento misionero sigue avanzando. Pablo y las misiones siguen avanzando en distintas ciudades y vemos que cuando ingresa y llega a una ciudad, localiza a la comunidad judía y asimismo localiza la sinagoga o la reunión de los justos, y es donde él solicita permiso para, para enseñar. Pareciera que se cumple lo que Jesús dice, que primero ir a las ovejas perdidas de Israel, y eso es lo que está haciendo, es la estrategia. Y no solamente está llegando a los judíos de nacimiento, a los judíos convertidos, a los temerosos de Dios, y todo este movimiento está avanzando. Por mucho que se ha querido contener, solo a las comunidades judías, es tal el impacto del evangelio, es tal sus alcances, que por supuesto todo esto ha ido más allá, y ya hay muchas comunidades gentiles que se están estableciendo. Por supuesto, una parte de esta comunidad son judíos, que se han convertido a la fe de Jesús, y de la misma forma los gentiles a la fe de Jesús. Y son grandiosas y formidables comunidades como Antioquía, una comunidad donde ahora está avanzando los movimientos misioneros. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 17? Vamos a poder ingresar a esa sinagoga y ver qué sucede ahí, cómo reaccionan las personas. Lo que hemos estado leyendo es efectivamente que Pablo llega a una ciudad, localiza a la comunidad judía, la sinagoga, la reunión de los justos, y es ahí donde empieza a hablar. Pero ¿cómo reaccionan las personas? ¿Cómo reacciona la comunidad ante este poderoso mensaje que está abarcando a muchísima gente? Así es el mensaje de Jesús. Sin embargo, vamos a ver cómo reaccionan dentro de las sinagogas. Entonces, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. De ahí vienen estas cartas a la comunidad de Tesalónica, los tesalonicenses, donde había una sinagoga judía. Entonces sigue este proyecto de localizar esa comunidad judía, y ahí hay una sinagoga. Quiere decir que hay suficientes justos para establecer una sinagoga. Y como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Seguramente cuando Pablo llegaba se daban cuenta que estaba leyendo las escrituras de otra manera, que sabía las escrituras, que conocía las escrituras, pero lo que era diferente es que ahora las estaba leyendo en clave de Jesús. Entendía que Jesús es el sentido de las escrituras, que todas estas escrituras que durante mucho tiempo las habían señalado en distintas direcciones, tiene una sola dirección, y es Jesús el sentido de las escrituras. De la misma forma, cuando llegó Jesús, estaba enseñando la ley en su sentido original, y ahora Pablo, que entiende ese sentido original, tiene que ver con Jesús. Jesús es la llave, la clave, el sentido de las escrituras, y eso es lo que hacía Pablo. Pablo, si algo conocía, eran las escrituras. Sin embargo, no es suficiente conocer las escrituras, porque algunas personas lo que quieren es que quiero conocer las escrituras, quiero conocer la Biblia, quiero saber más. Eso es el primer paso, pero el segundo, y me parece más importante, es cómo saberlas, en qué sentido leerlas. Y eso fue lo que Pablo descubrió en su gran conversión. Estaba leyendo las escrituras en un sentido equivocado. ¿A dónde lo llevó este sentido? A perseguir, a estas comunidades donde se declaraba que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y eso le parecía, inaceptable. Eso le parecía una blasfemia, una total, aberración para Pablo. Decía, ¿cómo es posible señalar a Jesús como el Mesías?
por supuesto, estaba leyendo mal las escrituras y Dios le abre los ojos y ahora puede entender y leer las escrituras de esa manera. Y eso es lo que está haciendo. Les está demostrando por medio de las escrituras que todas estas escrituras señalan a Jesús de forma fantástica, gloriosa. Y mira lo que nos dice. Como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso, seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías. ¡Wow! Imagínate, ahora conocer todas estas profecías que durante mucho tiempo se dirigían al pueblo de Israel, a ciertos grupos o quizás a ciertos reyes, pero nadie imaginaba que estas escrituras y estas profecías señalaban a Jesús. Y fue demostrando, y para eso tuvo que conocer la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Buscaba y encontraba a cualquier persona que tuvo un encuentro con Jesús. Buscaba y conocía, y buscó toda esta tradición oral y la empezó a poner, la empezó a escribir para sus apuntes, para conocer todo. ¿Cómo saber que esta escritura, esta profecía tiene que ver con Jesús? ¿Qué es lo que hizo? Conocer todo el ministerio de Jesús, especialmente conocer toda la enseñanza de Jesús. Y cuando sabía que alguien había estado con Jesús, por supuesto que iba con él y buscaba aprender. Acuérdate, los maestros, si algo buscamos es aprender, porque si no, ¿qué enseñas? Sino aquello que has aprendido. De otra manera, cuando solamente enseñas y has dejado de aprender, déjame decirte, porque asumes que ya lo sabes todo, déjame decirte, tu enseñanza se convertirá en una enseñanza religiosa, en una enseñanza, añeja, pasada, antigua, que no tiene, este sentido espiritual de lo que estás aprendiendo. Entonces, siempre como maestros y maestros debes estar aprendiendo. Y eso era lo que hacía Pablo. Cada vez que conocía a alguien, por supuesto a los apóstoles, en varias ocasiones, si algo hizo con ellos es que le contaran todo lo que sabían de Jesús. Y toda esa tradición oral empezó a ponerse por escrito. Y eso es grandioso. Por eso ahora podía demostrar que estas profecías se enlazaban con todo lo que hizo Jesús, con todo lo que decía, con todo lo que anunciaba. Incluso por difícil que pareciera, estas profecías señalaban todo lo que sucedió y la trágica muerte de Jesús. Y también, señalaban la grandiosa resurrección que a todos nos alcanza. Entonces, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Porque ya para todos, las enseñanzas de Jesús estaban llegando a muchos lados, pero lo que era, difícil de aceptar, entender, cómo es posible que estas enseñanzas que vienen de un grandioso y glorioso maestro, muriera de esta manera, señalándolo como el peor de los pecadores, como blasfemo, como revolucionario, como opuesto al imperio y al reino de Israel. ¿Cómo es posible? Por eso, venía y explicaba todo eso. Entonces, nos dice, porque las enseñanzas de Jesús, salieron pronto y la gente las conocía, pero lo más difícil era, todo está bien y es un glorioso maestro, y además señalándolo como el Mesías, ¿cómo es posible que el Mesías murió y ahora resucitó? Y dice, aquí están las escrituras, aquí están las profecías. Y si murió, fue porque la poderosa tradición sacerdotal, la poderosa tradición de sabiduría y ahora la poderosa tradición monárquica, las 3 tradiciones se opusieron y terminaron por ejecutar, a Jesús. Esta nueva manera, original, enseñando la ley en su sentido original, por supuesto, era demasiado para estas tradiciones que durante largo tiempo habían sostenido y enseñado el discurso oficial de Dios, el discurso oficial de la adoración a Dios, el discurso oficial del servicio a Dios. Y cuando llegó Jesús,
enseñando de otra forma. ¿Cuál? En su sentido original. Así es como se entiende la ley. Así es como debe y es su interpretación correcta. Es Jesús el sentido de la ley. Y eso no lo pudieron soportar. Entonces tuvo que demostrar, dice, así como nuestro pueblo ha matado a todos esos profetas que señalaban a Jesús, también esa muerte violenta fue, señalada y anticipada, para con Jesús. La diferencia de todos esos profetas que murieron como todos nosotros, fue que ahora resucitó. Entonces quiere decir que su enseñanza trasciende, ya no a la temporalidad de la vida de un profeta, sino trasciende a la eternidad, de alguien como el Hijo de Dios. O sea, su enseñanza no, finalmente es una gran enseñanza y a Dios. Su resurrección nos muestra que esa enseñanza tiene un valor eterno que cambia las cosas para siempre. Ellos decían, ¿pero cómo? ¿Pero cómo fue que mataron a Jesús? Con todas estas demostraciones y estas Así es la oscuridad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de todas las personas. Entonces nos dice, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Que esa es la clave fundamental, la llave donde todo cambia. Quiere decir que cuando Jesús resucita, todo lo que enseñó, recuerda, se eleva a otra dimensión, a otro alcance total. Entonces no solamente va sobre la vida las enseñanzas de los profetas afectaban la vida de las personas, pero la enseñanza de Jesús, una vez que resucita, se da uno cuenta que esa enseñanza no solamente afecta la vida y la muerte de las personas, el destino final de las personas. Qué trascendente es su enseñanza y ahora su resurrección. Eso es lo que está diciendo. La gran restauración de nuestro pueblo, es Jesús el Mesías. ¿Cómo? Y no solo de nuestro pueblo, de todos los pueblos. Una visión totalmente distinta. Dios siempre ha pensado en los otros pueblos y nosotros no, solo hemos pensado en nosotros, en nuestra supervivencia. Entonces, pero la salvación de Dios que ofrece no solamente va al pueblo de Israel, sino a todos los otros pueblos, otro alcance, otra visión totalmente distinta. Este Jesús de quien les hablo, es el Mesías. ¿Y quién lo está diciendo? O sea, ¿quién lo está diciendo? Alguien que blasfemaba, el nombre de Jesús como el Cristo, ahora está predicando este hombre y lo dice él. Le agradezco a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Cuando yo, blasfemaba el nombre de Cristo y en mi insolencia perseguí al pueblo de Dios, dice, no, a ese nombre que blasfemaba, ahora agradece. Yo blasfemaba el nombre de Cristo, pero ahora le doy gracias a Cristo Jesús. Por eso lo coloca primero. Le doy gracias al Mesías. ¿Y quién es? Es Jesús. Y nos dice, yo antes blasfemaba el nombre de Jesús, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hice en ignorancia. Y escucha lo que dice, era un inconverso. Wow. Estaba leyendo las Escrituras, pero las estaba leyendo en un sentido equivocado. Y el sentido verdadero solo puede ser posible cuando Dios te abre los ojos y te muestra que las Escrituras, su sentido correcto es Jesús. Entonces nos dice, tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Este Jesús de quien les hablo es el Mesías. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Antes lo perseguía, ahora así sucede. Cuando tú te conviertes a Jesús, todas estas cosas que decías y hacías, incluso en contra de Jesús, ahora te das cuenta que estaban equivocados. Como él dice, lo hacía por ignorancia y era un inconverso. Entonces, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos, escucha,
vamos, que algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas. Es cierto lo que tú dices. Ahora entiendo este sentido que tú nos estás enseñando de las Escrituras, es cierto. Siempre lo habíamos pensado en otras direcciones, pero esta es la dirección correcta. Es Jesús el sentido de las Escrituras. Y para eso, recuerda, tuvo que conocer. Y nunca terminó de conocer todo lo que enseñó Jesús y todo lo que hizo. Eso fue grandioso para él. ¿Cómo demostrar en las Escrituras si no conocía a Jesús? Se propuso conocerlo y todas las veces que llegó a estar con los apóstoles, por supuesto, les pedía una y otra vez que le volvieran a contar todo el tiempo que pasaban con Jesús. Y tomaba nota y y entendía. Y él fue elaborando sus apuntes acerca de Jesús. Y esos apuntes, en colaboración con Lucas, escucha, se convirtieron en el Evangelio de Lucas. Entonces, sin embargo, algunos son persuadidos y algunos no. Entonces, cada uno está asumiendo su responsabilidad, eligiendo qué creer o no. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, juntos con muchos hombres griegos temerosos de Dios. Ve hasta dónde vamos, no solamente judíos de nacimiento, judíos convertidos y temerosos de Dios, por supuesto, que habían escuchado, están escuchando a Pablo, ahora leyendo las Escrituras en clave de Jesús. Y dice, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Ahí se fundó ahora la iglesia, de Tesalónica. Ya vimos la iglesia de Filipo, cómo se estableció esta comunidad a través de esta vendedora de púrpura, esta mujer comerciante, Lidia, esta mujer esclava y el carcelero, ambos, con su familia. Entonces así comienza y ahora viene esta nueva comunidad. Entonces, claro, cada uno decide, cada uno elige qué hacer con eso que estás escuchando. Entonces, ciertos judíos tuvieron mejores argumentos, demostraron a través de las Escrituras que es de esta manera y no. Lo que había detrás de ese rechazo es la envidia. Y mira lo que nos dice. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y como pues sus argumentos no son suficientes y seguramente Pablo les demostró con las Escrituras, tuvieron envidia y reunieron a otros envidiosos y a otros alborotadores. Entonces, muchas de las cosas que suceden en las comunidades aparentemente es doctrinal, aparente todo ese es el nombre de Dios, pero muchas de ellas, estos movimientos tienen que ver con la envidia. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Eso sucede con las multitudes, son llevadas de aquí para allá, fueron allá a cierto lugar, proclamaron aquí hay alguien que está provocando caos aquí en la sinagoga, vengan y ayúdenos, y se convirtió todo eso en un disturbio. Entonces, esta enseñanza, la enseñanza de Jesús, el Evangelio es tan poderoso que revela corazones, que revela la gente que estaba ahí, obviamente estaba al frente de muchas cosas, pero obviamente esta enseñanza que vino a demostrar el sentido correcto de las Escrituras, todo debe ser leído en clave de Jesús, Jesús es el Mesías, y vaya que lo demostró. Oye, pero hemos escuchado que murió y resucitó, ¿cómo es eso? Aquí lo muestran las Escrituras, qué grandiosa. Argumentación, demostrando, a través de todo lo que aprendió de Jesús, todas sus enseñanzas, ahora la situación más crítica. Está bien, todo lo que tú nos dices de Jesús es correcto, lo aceptamos, pero ¿cómo es eso que murió y resucitó? Por eso nos dice, cuando estamos al interior de las sinagogas, solo este aspecto demostró que sí, que murió y resucitó, pero un Mesías que muere, y que es el rey de Israel y es un reino eterno, ¿cómo es posible que muera?
Sin embargo, resucitó y cambió y transformó todas las cosas. La muerte misma la cambió. La muerte misma, pasó a segundo término. Ya la muerte no tenía la última palabra, sino la resurrección de Jesús. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores, de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. ¡Qué obedientes! Las multitudes son muy obedientes. Vayan para allá y causen un disturbio, vayan para allá y organicen una turba. ¡Qué obedientes! Lo que debes obedecer no lo obedecemos, y lo que no debemos obedecer, ahí estamos en la turba. Entonces, por eso siempre el llamamiento del Evangelio es individual, no a través de la seguridad de los otros o de los muchos. Es que todos creen esto y muchos creen de esta forma. Tienes que salirte de esa aparente seguridad para tú decidir como ellos. Ciertos judíos temerosos de Dios y mujeres prominentes, y eso no les gustó, como que ellos ya no van a venir a esta comunidad, como que ahora se va a formar, escucha esto, no una comunidad rabínica como estaba ahí, sino ahora comenzaría una comunidad mesiánica, señalando a Jesús como el Mesías, demostrando a través de las Escrituras que se habían cumplido en la persona de Jesús. Esa era la transición que ahora pasaba. Un punto de inflexión, un punto crítico que nos demuestra el libro de los Hechos. En sí mismo, el libro de los Hechos es un punto crítico, un punto de inflexión. El comienzo de la iglesia, esta transición de los evangelios ahora a todas estas comunidades de fe, esta transición del evangelio en su tradición oral hasta después en su tradición escrita. Entonces, toda una transición de estas comunidades de un judaísmo, rabínico, ahora a un judaísmo, mesiánico, señalando a Jesús como el Mesías. Estas comunidades mesiánicas empezarían a crecer, pero para ellos era insostenible, imposible, increíble de entender que cómo estas comunidades, estaban recibiendo gentiles, como ellos, ¿qué tienen que ver los gentiles con el Mesías? Claro, su lectura de la ley, su lectura equivocada de la ley solo señalaba a un Mesías para Israel y los demás, lástima. Lástima por ser gentiles. ¿Quién les mandó a haber nacido gentiles? Claro, para ellos su lectura equivocada de un Mesías, solo para ellos, y a Dios y el mundo, nada que ver, es una lectura, equivocada. Cuando Pablo les enseñó que el Mesías tiene que ver con el pueblo de Israel y con todo el mundo. El Mesías es de los gentiles también. Eso era imposible. Inaceptable, decían, no podemos aceptar eso. Por eso se divide las comunidades, rabínicas, la poderosa tradición de sabiduría, la sinagoga, y comienzan estas comunidades mesiánicas, señalando a Jesús, un Mesías para todos, para Israel y para todos los gentiles declarando a Jesús como Mesías. Les parecía imposible, inaceptable. Les parecía todo una blasfemia. Se dividió todo esto. Y así se iban dividiendo las comunidades judías. Pero estas comunidades mesiánicas crecieron de tal forma que cambiaron el imperio por completo. Entonces nos dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formara una turba e iniciaron un disturbio. Las multitudes son muy, muy obedientes. Hay que causar un disturbio, hay que formar una turba, hay que ir en contra de esto. ¡Wow! ¡Qué bueno! Esas son las multitudes. ¿Eres multitud o discípulo? El que quiera seguirme, dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tendrá que negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Tendrá que desaprender muchas cosas. No, yo ya llevo mucho tiempo pensando de esta manera. Ni modo que cambie, a estas alturas de mi vida. Eso es el Evangelio. Eso es precisamente el Evangelio. Eso es precisamente el arrepentimiento. Cambiar en nuestra forma de pensar. Entonces,
Atacaron a la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Así son las multitudes de obedientes. Les dijeron, formen un disturbio, hagan una turba, opónganse de esta forma, protesten de esta manera. Son muy obedientes. ¿Y dónde comenzó todo? Con aquellos envidiosos, con la envidia. De cómo ahora ellos cómo la gente está siguiendo a estos maestros, Pablo y Silas, y ya no nos siguen a nosotros. Entonces, tenemos Hechos 17. Pablo sigue avanzando en esta estrategia de ir a los pueblos y localizar la comunidad judía y ahí buscar la comunidad de los justos. Entonces, Tesalónica, una gran iglesia, usó las escrituras para razonar y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Es evidente que la gente ya conocía de Jesús, pero objetaban, pero ¿cómo es eso de que murió y resucitó? Seguramente todo eso se le salió de las manos a Dios y Dios ya no pudo hacer otra cosa. Claro, estaba previsto. Estaba prevista tal oposición. La oposición era evidente. Así como todos están oponiendo a este mensaje, así fue en Jerusalén. Y así como han deseado matarnos, así sucedió con Jesús. Literalmente era predecible esta gran oposición, esta gran obscuridad acerca de la verdad del Evangelio. Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente cuando resucitó. Parecía que en varias ocasiones Pablo va a estar demostrando esto. Parece que esa es la gran objeción y tiene que explicarla una y otra vez, demostrando con las Escrituras y conociendo todo lo que hizo y enseñó Jesús. Entonces tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Este Jesús de quien les hablo es glorioso, viniendo de él, vamos, es el Mesías. Cuando antes yo blasfemaba el nombre de Cristo y en mi insolencia perseguía a su pueblo. Wow. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hice en ignorancia y era un inconverso. Eso es lo que decía Pablo en su carta a Timoteo. Entonces llegamos ahora a otra iglesia, a otra comunidad, y entonces nos está mostrando el capítulo 17 qué sucede, qué sucede dentro de la sinagoga, cómo reaccionan las personas ante este mensaje radical, del Evangelio de Jesús. Entonces, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea, esta nueva comunidad, esta comunidad mesiánica, esta comunidad judía mesiánica, donde ahora estaban los temerosos de Dios, mujeres prominentes y escucha, y los gentiles. Eso era grandioso. Un evangelio que incluye a todos, un Mesías para todos. No, eso es revolucionario. Entonces, esta comunidad ya establecida, deciden enviar a Pablo y a Silas a Berea para protegerlos. Entonces, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Preguntaron dónde está la comunidad judía. Bueno, está del otro lado del río, atrás, al final, pasando el valle. Ahí está la comunidad judía y ahí sí había suficientes justos para establecer, una sinagoga. Hubo lugares donde no había los suficientes justos y eran las mujeres las que se reunían a orar. Entonces, los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Entonces es interesante lo que está sucediendo ahí. Una comunidad, y de una comunidad a otra, la reacción era totalmente distinta. La cercanía pudiera indicar que, bueno, aquí aceptaron el Evangelio y aquí también. No. Si algo señala, la narración es que los de Berea, pensaban de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué una comunidad puede ser distinta de la otra? Por su liderazgo.
y liderazgo. Recuerda, esas comunidades no van a ir más allá de su liderazgo. Su liderazgo es cerrado, vamos, no quiere saber nada de nuevas lecturas, de nuevos cambios, de cómo es posible, de nuevas versiones de la Biblia. No queremos saber nada de eso. Por supuesto, la congregación pensará y procederá de esa forma. Entonces, una congregación no va a ir más allá de su liderazgo. Entonces, si un liderazgo no está dispuesto a reconocer lo que Pablo está diciendo, sino por el contrario empieza a señalarlo, vamos a condenarlo, hacen muchas comunidades, no, eso está mal, no, eso es de Dios, eso no está bien, claro, pero los de Berea actuaron de otra manera. ¿Por qué? Porque su liderazgo era totalmente distinto, era abierto. Sabía que el mundo estaba cambiando, sabía que muchas cosas que se estaban diciendo de Jesús, todo esto que viene desde Jerusalén y de Judea, todo esto que pasó, estaba rebasando los límites de Siria, estaba rebasando y avanzando hacia muchos lados, y muchas comunidades empezaron a saber todo lo que pasó en Jerusalén. Entonces, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Cómo? Es interesante. ¿Cómo era su mentalidad? Mira, escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¡Qué novedad! ¡Qué forma tan distinta de leer las Escrituras! Estos maestros, vaya que conocen las Escrituras, pero las están trazando, enseñando, interpretando de maneras que nunca habíamos escuchado algo así. Nunca hubiéramos pensado que todas estas profecías mesiánicas señalaban a alguien como Jesús. Sí hemos escuchado de Jesús, pero objetamos muchas cosas. Pero aún todo esto que nos dices, por supuesto que lo sé. Claro, tenían una mentalidad más abierta y recibieron con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que nos dice. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y escucha, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Claro, una mentalidad más abierta. Eso quiere decir que examinaban, recibían el mensaje, lo recibieron, reconocieron una novedad, inusitada, una novedad grandiosa, una novedad liberadora. Jesús es el Mesías. Y no solo el Mesías para nosotros, sino para todos los pueblos. La salvación para todos nosotros y para todos los pueblos. Y entonces examinaban. Esto nos muestra que en el mundo de las congregaciones hoy en día, por supuesto, hay como dos clases de creyentes. Hay creyentes de oídas. Y no sabes, escuchan videos, escuchan predicaciones, estudios, pero solo escuchan. Y asumen que todo eso que escuchan es correcto, además. Tiene que ser correcto si lo está enseñando él, si viene de esta iglesia, de este seminario, este instituto, yo lo escuché así. Todo, no tienen tiempo de cerciorarse de que las Escrituras son así. Ellos solo escuchan y son los creyentes de oídas. Y eso hay muchísimo, es la mayoría de las congregaciones. Por eso, tú ves, te lo puedo demostrar. La mayoría de los congregantes son de oídas. Y solamente una muy pequeña parte de esas congregaciones y creyentes son de leídas. Mira cuántos congregantes son y cuántas personas asisten a los estudios bíblicos. Cuando mucho, un 10%. Entonces hay un 90% de congregantes de oídas y están seguros de que así es. Y están, claro, porque él lo dice, porque ahí lo enseñan. Pero nunca se han tomado la molestia de ellos elaborar su propia vida devocional, su vida discipular y su vida congregacional. Para ellos solo es su vida congregacional. Y hay tres cosas fundamentales para un creyente, tres mundos significativos entrelazados uno del otro. Escucha, tu vida devocional, tu relación personal con Dios a través de las Escrituras. ¿Y cómo lees? Bueno, si es que lees.
2, tu vida discipular. No solamente te disipulas a ti mismo, esa es la vida devocional, te disipulas a ti mismo, te responsabilizas de leer. A ver quién me enseña. No, tú eres el responsable. Por eso luego vemos constantemente a universitarios buscando primaria, a ver quién les enseña. Tu vida discipular, tu relación con Dios a través de las Escrituras. Tienes una forma de estudiar las Escrituras. Después vendría tu vida discipular. Entonces estamos hablando de tu vida, de comunión con otros, estudiando la palabra, los estudios bíblicos, y después vendríamos la vida congregacional. Todo comienza con tu vida discipular. Después vendría tu vida devocional, tu vida discipular y tu vida congregacional. La mayoría, el 90% de los congregantes son de vida congregacional. Yo ya escuché una predicación y es suficiente. Adiós. Todo lo que crees de oídas y no de leídas. Solo el 10%. Mira tú cuántos congregantes tiene tu iglesia y mira cuántos asisten a un estudio bíblico. A lo mucho es el 10%. Si esa congregación tiene 100, solo son 10 los que estudian. Si esa congregación tiene 2, solo son 20. Y solo hay 1 o 2 maestros. ¡Wow! Pero no sabes cuántos líderes, servidores, coordinadores, ancianos, cuánto liderazgo hay ahí. Y solamente hay 1 o 2 maestros, cuando la verdadera autoridad está en enseñar. Entonces, nos dice, cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje. ¿Qué significa ese entusiasmo? Que iban comprobando. Y bueno, ¿y esto por qué lo estás interpretando de esta manera? Y Pablo citaba a Isaías, a Jeremías, citaba Éxodo y citaba, lo que es la ley, los profetas, los libros históricos, todo eso lo iba demostrando. Entonces ellos iban enlazando y comprendiendo una nueva manera de leer las Escrituras en clave de Jesús. Nos dice así, como dice, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Se cercioraban que es así. Por eso los estudios son fundamentales. La fuerza de la iglesia está en los estudios, porque las personas llevan su escritura, su Biblia, y se cercioran. Y es una manera de honrar las Escrituras. Leerlas y cerciorarnos que es así y descubrirnos en ellas, no descubrir a los demás, que es el deporte nacional de las iglesias, descubrir a los demás, sino descubrirnos a nosotros. Y mira lo que pasó. Nos dice, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto como mujeres. ¡Wow! Y eso causó, por supuesto, disgusto. Entonces ustedes han venido a dividir todo esto y qué va a pasar. Por supuesto, pasamos de estas comunidades rabínicas, este judío rabínico, ahora a un judaísmo mesiánico, que está predicando, enseñando un Mesías para el pueblo de Israel y recuerda, y para todos los pueblos. Y eso era imposible, inconcebible, inaceptable para todos ellos. Por eso su visión era limitada. Por eso su visión nada tenía que ver con los otros pueblos. Por eso un Mesías que salva a su pueblo y a todos los pueblos, el alcance de su salvación va para todos. Para ellos, no, el Mesías es para nosotros y los otros pueblos, es su asunto. O sea, Dios no tiene que ver con los otros pueblos. Y eso todavía sigue vigente. Imagínate la oscuridad que todavía sigue presente. Entonces, como resultado, muchos judíos creyeron, y también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Claro, que obedientes. Las multitudes son muy obedientes para armar alborotos, turbas, inconvenientes, protestas, no estamos de acuerdo. Claro, así es. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo
permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Es grandioso. ¿Qué va a hacer Pablo en Atenas? ¿Qué va a hacer la fe? La fe, esta fe mesiánica. Recuerda, es un Mesías que tiene que ver con el pueblo de Israel y con todos los pueblos. Una fe que puede dialogar con todos los pueblos y demostrar, su alcance. Entonces, eso es vital. Mira lo que está enseñando, hasta dónde lo está llevando Dios. Los planes de Dios son personas y les dijeron los de Tesalónica, mejor los vamos a enviar a Berea, y luego los de Berea les dijeron, los vamos a enviar a Atenas. Las personas decían, eso es inconcebible. ¿Qué hace un maestro judío en Atenas? Pues tenía mucho que mostrar. Entonces, vamos a nuestra segunda división, Berea. Entonces, ¿quiénes son los de Berea? Otra categoría. Esos son congregantes de leídas, no de oídas. El 90% de los congregantes en las iglesias son de oídas. Eso está bien, lo dijo él, adiós, ya me voy. En cambio, solo el 10% de las congregaciones se discipula, se organiza en estudios bíblicos, y ahí está la transformación. Ahí es el poder de la iglesia. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Se cercioraban para ver si todo lo que Pablo estaba diciendo. Como resultado, muchos judíos creyeron y también lo hicieron muchos griegos. Estamos hablando estos judíos convertidos, temerosos de Dios, y muchas mujeres prominentes estaban organizando estas nuevas comunidades, mesiánicas, señalando a Jesús como el Mesías. A mí este pasaje que viene ahora, Pablo en Atenas, seguramente para muchos es el lugar menos conveniente, más inadecuado, idolatría, ideas extrañas, no debes entrar a esos lugares. Esa sería una enseñanza, donde se predica una fe frágil. Una fe que no puede dialogar, que no puede entrar ahí, que no puede ver esto, que no puede conocer estas otras formas de pensamiento. Por supuesto que es una fe frágil. Hay que cuidarla y protegerla. No vaya a ser que se desvanezca, o peor aún, te convenza. Imagínate, qué fragilidad. Esa no es una fe espiritual, esa es una fe religiosa. No vayas por allá. Sigue leyéndose en códigos, de pureza. No entres a ese lugar, no hables con esas personas, no leas esos escritos, no veas todo esto. ¡Wow! Son códigos de pureza que siguen presentes, que se usaban en tiempo de Jesús, y siguen leyendo la ley en clave de separación. No te juntes con ellos, con los creyentes y los no creyentes, y su enseñanza ni siquiera la tomes en cuenta. Son códigos de separación. Una lectura que sigue presente. Y Jesús demostró todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estaba leyendo la ley en su sentido original, en una ley para todos, acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. ¡Wow! Una fe que dialogaba con toda clase de personas. Jesús dialogó con toda clase de personas, y eso debió ser impactante para los apóstoles y todos los maestros. Jesús hablando con toda clase de personas, y ahora el Espíritu Santo los estaba llevando a hablar y dialogar con toda clase de personas. Es una fe, hay como dos maneras de confirmar tu fe. Uno es despreciar las otras formas de fe, las otras formas de pensar a Dios. Es una manera de afirmarte, despreciar lo demás. Entonces tienes que hacerlo, tienes que despreciar todas las otras manifestaciones de fe, pensamientos y tradiciones para tú afirmarte y para tú sentirte seguro. ¡Wow! ¡Cuánta inseguridad! En sí misma este desprecio, este señalamiento y juicio hacia otras formas de pensar a Dios, déjame decirte, lo único que nos muestra es una gran inseguridad y fragilidad de fe. Y eso no sabes cómo se enseña todavía.
mientras que hay otra forma de afirmarte. Una, ya vimos, es despreciando las... No, eso está mal, eso no está totalmente equivocado, eso no es de Dios, no, eso nada tiene que ver, están perdidos. Entonces ni hables con ellos, ni te acerques a ellos, ni dialogues con ellos, porque puedes estar comprometiendo tu fe. ¡Wow! ¡Cuánta fragilidad! ¡Cuánta inseguridad! Y en el fondo, fíjate, fragilidad, inseguridad y hasta el fondo hay miedo. Entonces no estás seguro en tu fe. Y eso es lo que están construyendo muchas congregaciones. Una fe frágil, una fe que tiene miedo. Y no salgas de esta iglesia porque te pueden pasar muchas cosas y puedes perder tu fe. ¡Qué seguridad hay! ¡Wow! Entonces hay dos formas, recuerda, de retener a las ovejas, o con alambre de púas o con pastos verdes. Y que sea la oveja que decida dónde quiere estar. Y si ha comido los pastos verdes, pues por supuesto llevará eso. Y si ha convertido en un maestro, tiene que estar en otros, enseñando. Entonces, es así, esa fragilidad de fe, no vayas allá, no hables con esto, no leas esto, no vaya a ser que te confundas. Imagínate, siempre tratando esa clase de congregaciones que afirman su fe, desacreditando los otros pensamientos religiosos. Por supuesto que es solo miedo, en el fondo hay miedo, inseguridad. Sin embargo, la otra manera de afirmar tu fe es apreciar todo lo que hay afuera. Es una forma de afirmarte, unos despreciando a los demás y otro es apreciando todas estas expresiones de fe que están ahí y que en el fondo está Dios. Es Dios todo lo que está produciendo. El deseo de saber de Dios, el deseo de buscar de Dios. Nuestro deseo natural de buscar a Dios, expresado en distintas formas. Y cuando tienes una fe firme, segura, que estás tan segura es que no viene de ti, que viene de Dios. Por favor, no es algo que tú produces, es algo que Dios te concede y te concede para siempre. Y ahora puedes apreciar todo lo que está sucediendo. En todas las expresiones de fe, todas las expresiones religiosas, todos estos pensamientos acerca de Dios. Y puedes dialogar con ellos, puedes apreciar, y te voy a decir lo más difícil e inconcebible para los demás, puedes aprender de ellos. Entonces hay dos maneras, de establecer tu fe, Uno es despreciando las otras fe, no, eso está mal, no, eso no es de Dios, no entres ahí, ni hables con ellos, no leas su escritura, su literatura, es una forma de afirmarte, pero es una forma que revela fragilidad, inseguridad y miedo. Otra es, recuerda, es apreciar lo demás. Pero ¿cómo puedes apreciarlo sino cuando tienes una fe segura? Lo más seguro de nuestra fe es que viene de Dios, es que Dios nos la concedió. Y es una fe que yo no tengo que proteger, sino es una fe que me protege a mí mismo. Y además me lleva a dialogar y escucha lo más difícil que muchas personas consideran que es imposible. Podemos aprender de otras expresiones de fe. Podemos aprender de otros. Porque eso es un principio vital. Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Está entre nosotros, donde 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Está en nosotros y el cuarto lugar en donde está Dios, que es donde estas enseñanzas de una fe frágil, insegura y llena de miedo, no hables con ellos, Dios no está ahí. La cuarta es, no solo Dios está en el cielo, entre nosotros, en nosotros, sino en el otro. Reconocer a Dios en el otro. ¿Cómo? Entonces, si Dios está en el otro, pues Dios está haciendo muchas cosas y además puedo aprender de ellos, de su pensamiento. Y eso es lo que hizo Pablo. Alguien que, primero salió de ese mundo fundamentalista, riguroso y fariseo de que solo Dios está aquí con nosotros. Solo Dios tiene que ver con nosotros y con nadie más. Y las otras naciones, pues lástima por ellas.
Nuestro Mesías solo viene a salvarnos a nosotros y solo tiene que ver con nosotros. Y los otros pueblos, Dios no tiene que ver con los inconversos, con los gentiles, con los incircuncisos. No. Dios tiene que ver solo con eso. Mientras que viene Pablo, ahora convertido a la fe de Jesús, un Mesías que tiene que ver con Israel y con todos los pueblos. Un Mesías que ha salvado a Israel y a todos los pueblos, a todo aquel que quiera recibir la salvación de Dios, de este Dios que tiene que ver con todos. Y mira a los judíos que estaban creyendo, mira a los griegos que estaban creyendo, los temerosos y mujeres prominentes. Y eso causaba envidia, como sigue sucediendo. Entonces Pablo es llevado a Atenas. ¡Wow! En otro momento era inconcebible. ¿Qué haces ahí? Un lugar lleno de idolatría y enseñanzas extrañas que tú no debes escuchar. Claro, él creció en esta forma de afirmarte como creyente. Vamos degradando y despreciando todos los otros pensamientos. Pero ahora Pablo es distinto. Ahora sabe que la manera de afirmar nuestra fe es apreciar todo lo que está afuera, todas las expresiones de Dios, que Dios está más allá de la sinagoga o de la iglesia, por favor. Entonces nos dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Vamos. Y nos dijo, ¿qué hago aquí? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Y nos dice, iba a la sinagoga para razonar con los judíos, porque ahora entiende que detrás de un ídolo hay miedo. Hay miedo. Si algo representa el ídolo es el miedo. Es este temor de Dios, vamos, que implica el miedo religioso. No este temor de Dios que implica lo que es conocer a Dios. Y él, vamos, aprovecha todo lo que ve, ahora entiende. Aprovecha todo este conocimiento, se siente indignado porque detrás de todos los ídolos hay miedo. Y una forma de resolverlo es establecer un ídolo. Y los ídolos no sabes qué presentes están en nuestra cultura. Detrás de ellos hay miedo. Y mira lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Hablaba a diario en la plaza pública con los que estuvieran ahí. Por supuesto, hablaba. Las personas decían, ¿qué haces ahí, Pablo? Salte de ahí, mira, es una ciudad idólatra, todo. Como sigue leyéndose. Recuerda, él ahora está afirmando su fe, reconociendo todo esto. Y este celo, vamos, por supuesto, esta ciudad está llena de miedo. Todos estos ídolos lo único que muestran es temor. Entonces, hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. ¡Wow! Y debatir no significa discutir, sino estaba hablando, vamos, estaban razonando, intercambiando. ¿Qué hace este fariseo de fariseos que solo pensaba que Dios tiene que ver con Israel, que solo pensaba y afirmaba su fe despreciando otra fe, todas las manifestaciones de fe, y ahora vamos afirmando su fe, vamos apreciando todas estas expresiones de fe, todas estas manifestaciones de Dios y religiosas. Y ahora se siente indignado que los ídolos, ahora lo conoce, que detrás de ellos hay temor, hay miedo. Por eso hay que poner un ídolo, para que no nos pase nada. Entonces, nos dice, también debatió con algunos filósofos epicúreos, estoicos, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. O sea, Pablo habló con esa claridad, no se sintió intimidado. No. Son los filósofos, son los doctores. ¡Wow! Y tú hablando de Jesús, ¡qué barbaridad! Fuera de aquí. ¿Cuántos se sienten intimidados? No sabes quiénes son, no, tienen licenciatura, maestría, doctorado, y tú hablándoles de Jesús, qué barbaridad. Claro, una fe frágil que se dedica a desacreditar, vamos, pues se siente impresionado por todos estos títulos que están ahí, ¿sí? Entonces, pero Pablo habló con ellos, dialogó con ellos.
porque está seguro de su fe, porque está seguro que su fe puede enlazarse y puede mostrar a Jesús con libertad, incluso aprender y usar sus propios argumentos para hablar de Jesús. Entonces, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Y lo que más me gusta es que Pablo continuó. No dijo: qué barbaridad, ¿cómo que me llaman un charlatán? ¿Y cómo es posible? Y no, mejor me retiro, mejor ya me voy. Bien me decían que no viniera a Atenas. ¿Qué hago? Ya me señalaron como charlatán. Estos doctores de la sabiduría, wow, no se dejó impresionar. Al contrario, siguió adelante. No te dejes impresionar por aquellos que señalan el cristianismo, a Jesús, el evangelio, la iglesia como algo que no tiene sentido, si algo tiene sentido en esta vida es Jesús. Si algo le tiene sentido o le da sentido a la vida es Jesús. Por eso venimos a Él. Vengan a mí, dice Jesús. Todos los que están cansados y llevan cargas muy, muy pesadas, y yo les daré descanso. Wow. Claro, nada de eso, estos títulos nos proporciona descanso. Al contrario, entonces nos dice: también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos, y cuando les habló acerca de Jesús y la resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán? Claro, no podían ir más allá de su conocimiento. No se los permitían. Porque si se salían de su conocimiento, por supuesto, serían expulsados, vamos, de sus grupos, de sus casas de estudio, de sus discípulos. Claro, tenían que sostener, no importa si eso no puede sostenerle, tenían que hacerlo hasta el final. Por eso Pablo, vamos, finalmente salió de toda su enseñanza, que mira lo que lo llevó a hacer. Entonces nos dice: cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Y Pablo dijo: no me han entendido, me equivoqué, ¿qué hago aquí? No es posible que me califiquen de charlatán, ya me voy. No se dejó intimidar. No debes dejarte intimidar. La gente no conoce la fe como tú la conoces ahora. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Si se hubiera dejado intimidar, bueno, ya me voy, no debía estar aquí en este lugar de idolatría y hablar con los estoicos, con los epicúreos y con todo. Mejor me regreso a la seguridad de lo conocido. Mejor me regreso a mi congregación, que ando hablando aquí, afuera. Mejor me regreso a la seguridad de lo conocido. Mira, porque decidió seguir y se dieron cuenta que estaba seguro de lo que predicaba. Tan seguro, vamos, que mira, y demostrando y argumentando con la ley, vamos, que lo llevaron ahora al Concilio Supremo. No, tienes que hablarnos, aun cuando para nosotros eres un charlatán, para nosotros me parece que estás predicando cosas extrañas, y como de la resurrección, si para nosotros el cuerpo es una prisión, para nosotros el cuerpo es una esclavitud, y que la muerte nos libere de este cuerpo. Por eso ellos habían entendido y habían sido enseñados que el cuerpo es una prisión, es un problema, y qué bueno que nos liberamos de él. Claro, no pueden ir más allá del argumento, no pueden ir más allá, vamos, de todo lo que han enseñado. Y bueno, está bien, ven a decirnos. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven, háblanos sobre esta nueva enseñanza. Reconocían que era nueva, reconocían que era distinta, y eso les gustaba, lo nuevo, la novedad. Dijeron: dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Nunca habíamos escuchado a un judío hablar así, y mucho menos de la ley. Por eso no nos interesa lo que otros han hablado, pero tú has hablado de la ley de manera distinta.
Y nos llama la atención que hables del Mesías, señales al Mesías, a Jesús, y que Él resucitó. Y que digas que eso cambió todo. No, claro que conocían el discurso de las sinagogas y dice, eso no, ya lo hemos escuchado, pero eso que tú dices, Pablo, es distinto. Ven y háblanos de ello. Entonces, cabe explicar que los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo, ideas más recientes. Y eso es grandioso. Esta es una idea nueva. Nunca habíamos escuchado algo así. Explícanos. Entonces, Atenas hablaba a diario en la plaza pública, debatió con algunos filósofos epicúreos que trataba de decir, ¿qué trata de decir este charlatán? Lo llevaron al concilio supremo. ¡Qué oportunidad para Pablo! ¿Y cuántas veces perdemos nuestras oportunidades? Nos dejamos intimidar, nos sentimos inseguros, y qué van a decir de mí, cómo que voy a hablar del evangelio, y no, aquí hay eminencias, no, títulos académicos. ¿Y cómo voy a hablar yo? Vamos a hablar de la palabra de Dios. Ellos no pueden ir más allá de sus argumentos académicos, porque si no salen de este mundo académico y no dicen, mejor nos quedamos aquí. Pero nosotros sí podemos salir y demostrar la palabra de Dios, que tiene un impacto, una trascendencia, y puede dialogar con cualquier pensamiento, y expresión de fe. Entonces, finalmente lo llevan, y es todo un auditorio grandioso. Escucha esto. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice que observó que hay muchos ídolos ahí, se sintió indignado porque detrás de los ídolos hay miedo, hay temor, y por eso hay que poner un ídolo para que no vaya a ser que nos pase nada. Y vio seguramente muchos ídolos con sus altares, y donde había que llevarle en ese mundo de temor, en ese mundo religioso de temor de Dios, mira de dónde viene, de este temor a los dioses, había que ponerle sus ofrendas, no vayan a hacer que se molesten y todas las tragedias que pueden suceder. Sin embargo, porque los dioses son muy celosos, y venían y les presentaban, aquí están tus ofrendas, señores de los cielos, para que no nos pase nada. Este es el sentido de los ídolos, un temor. Sin embargo, encontró uno que decía el Dios desconocido. ¿Por qué? Porque decían, ¿y qué tal si se nos olvida un Dios? ¿Qué tal si ya le pusimos a todos estos dioses y hay otros dioses que no sabemos, y por ignorar y no presentarles nuestra adoración y nuestras ofrendas puedan sentirse ofendidos y por lo tanto traer calamidades a este mundo? No. Vamos a ponemos un altar al Dios desconocido, cualquiera que sea, por favor, que se sienta honrado, alabado, y aquí están las ofrendas. Ese es el Dios desconocido. Y para Pablo fue genial encontrar este altar. Dice, ese es el Dios que ustedes piensan que existe, y no vaya a ser que les pase algo. De ese yo les voy a hablar. ¿Cómo enlazó su mensaje? ¿Cómo enlazó? Es grandioso. Ya ves, una fe que se afirma, apreciando todas estas expresiones de fe, o una fe que se afirma despreciando todas estas expresiones de fe. La mayoría de las iglesias predica una fe que se afirma despreciando, no vayas ahí, eso no es de Dios, eso está mal, no hables con ello, no vaya a ser que tu fe se vaya diluyendo. Imagínate una fe que se diluye, se compromete, se hace light y ya no. Entonces esa no es fe, porque la fe es un regalo de Dios. Y eso, en cambio, ves una fe que tienes que cuidar muy bien, no la comprometas con nada. ¡Wow! ¡Qué fragilidad! Mientras que ahora Pablo entiende otra clase de fe, está en Atenas y está en el concilio, ahora va a hablar y les dicen, habla. No, es que ¿cómo voy a hablar con ustedes? Son doctores, son sabios verdaderos, no nosotros. Ellos reconocieron
Ellos sabían de estos discursos de la ley, pero ese discurso es nuevo, es diferente. Hablar de Jesús de esta manera, un tal Jesús de esta forma, señalarlo como el Mesías, vamos, y mostrar a través de las escrituras, sus escrituras y sus profecías, que Él es el Mesías, que murió y que resucitó. ¡Wow! Nosotros no habíamos escuchado algo así. Por favor, dinos. Y nos dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Se grabaron esas palabras. Tenemos este grandioso discurso. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy, muy religiosos. Debemos saber que aquí el discurso original es en griego y tenemos traducciones. Todas nuestras Biblias son traducciones del griego y tenemos más de 10 estupendas traducciones. Pero cuando dice, veo que son hombres religiosos, es un término griego muy interesante. Es temor a los demonios, temor a los dioses. Veo que son muy temerosos de los demonios, pero en el sentido no judío, sino en el sentido griego, sino demonios en el sentido de dioses. Entonces le está diciendo, veo que son muy temerosos de los dioses. Eso son lo que estaba viendo, los ídolos. Veo que tienen mucho miedo y por eso hay que presentarles ofrendas y estar ahí y adorarlos todo el tiempo para que no se enojen. Porque sus dioses son muy, muy temperamentales y no vayan a hacer. Y luego cuando se pelean entre ellos, no sabes las calamidades que ocurren aquí en la tierra. Por eso hay que pedir que estén de buenas, que amanezcan de buenas, para que no le pase nada a este mundo. Y veo que hay un altar al Dios desconocido. ¡Qué maravilla! ¿Cómo conectó todo esto? Y dice, de ese Dios les voy a hablar. Nos dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Uno de sus altares caminó a través de ellos, conoció, y este altar de quién es, este es para el Dios de la naturaleza. Bien, o sea, conoció y entendió cómo funciona todo esto. Y dijo, veo que son muy religiosos, temerosos de los dioses, por eso tienen tantos altares y un altar del Dios desconocido. No vaya a ser que se nos olvidó uno y se enoje y se sienta y vengan muchas calamidades a esta tierra. Porque mientras caminaba observé una gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. ¿Cómo ganó el interés del auditorio? ¿Cómo? ¿Tú vas a hablarnos de ese Dios que nosotros no conocemos y tú sí lo conoces? ¡Wow! Mira la manera. Y aquí nos está dando una pauta. ¿De quién hablamos? El Dios desconocido. Para muchos honrado, temido, y de ahí viene el temor a Dios. El miedo a una calamidad, una tragedia, un juicio. Mientras que el miedo en el mundo, bíblico es conocer a Dios. Entonces, nos dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo hablo. ¿Y qué va a decirle Dios? El Dios de la creación. El Dios de la creación. El Dios que creó los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué conexión! Mira lo que está hablando. Entonces, Él, ese Dios al quien ustedes rinden culto sin conocerlo, pero le temen, y por eso le ponen altar, no vaya a ser que se enoje, nos dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por manos humanas. ¡Wow! Imagínate lo que está haciendo, una visión totalmente distinta. Dios no vive en templos hechos por manos de hombres, incluyendo el templo de Jerusalén. Porque para todos los templos son idolatría, menos Jerusalén, menos ese templo, ¿no? Dios no vive en esos templos, incluyendo el templo de Jerusalén. Dice, no vive en templos hechos por manos
hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo. Mira lo que está diciendo. Otra dimensión. El Dios que creó los cielos, pues no vive en un templo así, y no es servido por manos humanas. Nosotros no lo servimos a Él nos sirve a nosotros. Son dos conceptos. O sea, nosotros no somos para lo sagrado es para nosotros. El mundo religioso somos nosotros para lo sagrado. El mundo espiritual, acuérdate, lo sagrado es para nosotros. Nos dice, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él, acuérdate, en el mundo religioso nosotros somos para lo sagrado. Y Jesús lo dijo. El día de reposo, nosotros no somos para el día de reposo. El día de reposo es para nosotros. Vamos entendiendo lo sagrado como el día de reposo, el día más sagrado. Vamos, nosotros no somos para Él. Ese día se abrió y se separó para nosotros. ¡Wow! ¡Qué dimensión nueva! Y Él dijo, Dios no podemos servirlo. Él nos sirve a nosotros. ¿De qué forma? Nada más de 3 formas distintas. Mira otra dimensión de lo sagrado. Y ahora nos dice así. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque Él es quien da vida, aliento a todo y satisface cada necesidad. Él nos da vida, aliento y todas las cosas. Claro, son 2 visiones distintas. O sea, nosotros trayéndole pequeñas ofrendas, no vaya a ser que se moleste. No vaya a ser que se sienta, eso somos nosotros, los sentidos, los inseguros, los violentos, esos somos nosotros. Y para ellos pensaban que los dioses eran muy temperamentales y hay que tenerlos de buenas, hay que dejarlos descansar, no hay que hacer mucho ruido porque se pueden molestar. Entonces, sin embargo, el Dios que Él está predicando, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay, nos da 3 cosas. Vida, aliento y todas las cosas. Vida, una vida física, aliento, vida espiritual y todas las cosas. Mira la dimensión tan grande. Él, Dios, lo sagrado es para nosotros, lo divino es para nosotros. No es que si servimos a Dios, ¿en qué pueden servirnos? ¿En qué dicen que puede servir? Yo, por el contrario, yo soy el que te sirvo. Te doy vida, aliento y todas las cosas. Un sentido contrario a lo que siempre han vivido el mundo de las religiones y Pablo mismo. Entonces, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida, aliento y todo y todas las cosas. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán y cuándo caerán y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Un Dios que tiene que ver con todas las naciones, con todas las personas. Un Dios que les da vida, aliento y todas las cosas. ¡Qué dimensión de Dios tan distinta a un Dios que solo que tiene que ver con Israel y las demás naciones a Dios! Entonces, y nos dice, las naciones buscarán a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. Como dijeron algunos, esto es grandioso, de sus propios poetas. Pablo, un fariseo de fariseo, leyendo poesía, griega, ¿cómo es posible? Mira, porque ahora está afirmando su fe, recuerda, valorando y apreciando todas estas expresiones de fe, incluyendo la poesía griega. Entonces, sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Entonces, cuando Pablo leía esa poesía, dice, esto viene de Dios. Por supuesto que esto que dice es cierto, viene de cómo está enlazando ahora, y nos dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata y piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Y cuando Pablo habla de la ignorancia, dice, igual que yo.
nos dice de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos que ese hombre al levantarlo de los muertos, y ese hombre es Jesús. ¡Qué mensaje! Lo reconocieron. No solamente está hablando de que Dios no vive en esos templos, nada tiene que ver con esos altares, y Dios no tiene que ver nada, con estos que nosotros podemos servirlo. Al contrario, es un Dios que creó todo el cielo y la tierra, y escucha y nos da vida, aliento y todas las cosas. A todos, no solo a unos cuantos. Porque de otra manera tendremos que determinar que algunas personas, sí, ellos mismos, se otorgan su vida, su aliento y todas las cosas. Entonces, Dios tiene que ver con todas las personas, sí. Y eso vaya que tuvo que aprenderlo Pablo, el Dios desconocido. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos, temerosos de los dioses. Pero vi una inscripción que dice a un Dios desconocido. Este Dios a quienes ustedes rinden culto es de quien yo les hablo. ¿Y qué les dijo? Es un Dios que creó y que además las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida, aliento y todas las cosas. Grandioso. ¿Qué visión ahora de Pablo de un Dios que tiene que ver con todas las naciones y con todos? ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias que tú tienes que ver con todos, y a esos todos les das vida, aliento y todas las cosas. Gracias, gracia y misericordia tuya para todos nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos